Seguimos con la segunda característica del fruto del Espíritu y esa característica es el gozo. El gozo es una fuerza espiritual que la produce nuestra relación directa con el Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es esa fuerza que no se acaba con la tribulación, con la prueba, con la lucha que tenemos. Dice el diccionario bíblico que el gozo es la alegría permanente basada en la eterna y segura relación del cristiano con su Padre Celestial. Entonces el gozo es una fuerza espiritual. Dice la Biblia que los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que había venido sobre ellos los llenaba de gozo. Y el gozo, aparte de la relación con el Espíritu Santo, se puede cultivar, se puede fortalecer, primeramente teniendo la salvación de nuestras almas. La salvación produce gozo en nosotros. Cuando el rey David pecó, dice la Biblia que en el Salmo 51 él le dijo al Señor: vuélveme el gozo de mi salvación. Cuando usted ha recibido la salvación de sus pecados, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, usted, la primera característica que tiene por el Espíritu Santo es gozo, gozo. Y bueno, ese gozo, ¿verdad?, nos lleva a disfrutar de la vida cristiana y a continuar teniendo la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es otra área en la que podemos nosotros cultivar el gozo. Dice un salmo que en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia podemos tener el máximo gozo de nuestra vida cristiana. Y obviamente también la palabra de Dios, la Biblia, nos sirve como se puede decir, un productor de gozo para nuestra vida, porque dice el Salmo 119, verso 111, dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La Biblia debe ser para nosotros algo que produzca gozo continuamente. Y bueno, este gozo nos lleva a tener beneficios en nuestra vida cristiana. Dice Nehemías capítulo 8, verso 10, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estamos gozosos, estamos fuertes. El enemigo trata de debilitarnos todos los días robándonos el gozo, quitándonos la posibilidad de vivir triunfantes y fuertes. Desde que inicia uno el día, luchamos contra cosas que el diablo pone para que nosotros podamos perder el gozo que viene del Espíritu Santo. Entonces, el beneficio del Espíritu Santo es que vamos a estar fuertes, pero también nos va a ayudar a soportar los sufrimientos. Hay un versículo en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo que Jesús sentía lo hizo sufrir la cruz, lo hizo menospreciar el oprobio. Entonces, ese beneficio es bien importante que esté en cada uno de nosotros, porque cuando tenemos alguna prueba, alguna lucha, no nos va a quitar el gozo, porque el gozo proviene del Espíritu Santo. Y bueno, el gozo también tiene beneficios físicos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice Proverbios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el espíritu triste seca los huesos. Y el gozo nos trae a nosotros fortaleza, nos trae un remedio, ¿verdad?, para cualquier situación en la que estemos viviendo. Bueno, esos beneficios es muy importante que ustedes y yo los disfrutemos, porque eso lo produce
el Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, encontramos algunos ejemplos en la Biblia de personas que a través de la prueba no perdieron el gozo, al contrario, su gozo se incrementó. Dice la Biblia en el libro de Habacuc, el profeta, dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y habla de un montón de cosas malas que a veces pudieran suceder en torno nuestro, cuando vemos que nos ataca la enfermedad, cuando vemos que no tenemos trabajo, cuando tenemos problemas familiares. Habacuc decía al final del capítulo 3, con todo yo me regocijaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces no hay circunstancia que pueda robarnos el gozo cuando el gozo de nosotros ha venido del Espíritu Santo. Otro caso tenemos a Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos y ahí en la cárcel ellos cantaban al Señor y los presos los oían. Y ese gozo los llevó a la libertad. Los llevó a la libertad, pero ellos no se acongojaron por estar en la cárcel ni perdieron el gozo. Al contrario, ese gozo los hizo salir triunfantes porque Dios les dio la victoria sobre la cárcel, sobre las prisiones. También dice la palabra de Dios que los primeros apóstoles, Pedro y Juan, fueron llevados delante del concilio para pues maltratarlos por predicar la palabra de Dios, pero dice la Biblia que ellos sintieron gozo por sufrir, se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Evangelio. Entonces, no les quitó el gozo. Cuando uno tiene el gozo que viene de parte del Señor, podemos decir con toda confianza que nada nos puede quitar. El apóstol Pablo recomendaba en el libro de Filipenses capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces el gozo debe estar siempre en nosotros, pero ese gozo que venga del Espíritu Santo. Ese gozo que viene del Espíritu Santo nos va a poder a llevar la fuerza del gozo a todo lugar donde uno vaya. Y entonces concluyo diciendo que si vivimos en el Espíritu, tendremos un gozo perfecto, un gozo que no va a depender de las circunstancias, no va a depender de mi bienestar, sino va a depender de quien lo produce, que es el Espíritu Santo. Vivamos con gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios les bendiga.